Señoras, señores, parece mentira, pero es verdad. Hemos vuelto. Identidad, conversaciones sobre lo judío. Tova Schwartzman, ¿cuántos siglos? ¿Cómo estás? Muy bien, y pido disculpas a ti sobre todo y a todos también por estas ausencias que, bueno, ahora me encuentran en Israel, así que un poquito más cerquita. Nada, te hemos tenido que hacer un seguimiento, te hemos investigado tus pasos y te hemos reencontrado en Israel para seguir hablando como habíamos prometido. Decíamos ayer, ¿no? Decía Fray Luis de León, después de no sé cuántos años que le prohibieron dar cátedra, nosotras podríamos decíamos ayer que íbamos a seguir hablando del amor en estos programas dedicados a esa identidad o identificación con respecto al judaísmo. Y hoy vamos a hablar de un amor que fue posible. Así es. El amor entre... En realidad, estando acá en Jerusalén, y quizás un poco influida por el entorno, el amor que fue posible, y vamos a ver cómo, después de muchísimas vueltas y marchas y contramarchas, fue el amor de David y Batseba. Es un amor un poco controvertido en el Tanaj, un amor bíblico que, bueno, dio origen a muchísimas películas, una de ellas con Gregory Peck. ¿Te acuerdas, Maya? No, ¿hizo Gregory Peck de David? ¿La viste? No la vi. Ah, sí, él es el rey David. Ah. También hay una con Richard Gere, donde él personifica al rey David, y bueno, también está el episodio de Batseba, y aunque no lo quieras creer, también uno de los cuentos de Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, está basado en esta historia de traición de David y Batseba. El cuento se llama El Día de los Tramposos, y su estructura de traición la sacó Conan Doyle de este episodio bíblico. Así que dio para mucho. En realidad hay muchísimas pinturas también que presentan el amor de David y Batseba. Pero bueno, vayamos a las fuentes, así nos vamos a enterar un poco. Es un amor que fue posible, sí, perdón, pero lamentablemente... Perdón, esto que dices de ir a las fuentes, es que a mí Gregory Peck me parece un poco enclenque para hacer de David. Pero era cuando era joven. Bueno, bien. No sé, no lo termino de imaginar. Pero bueno. Si te escucha mi madre, no aceptaría lo que tú dices. Gregory Peck, intocable. No, sí me gusta mucho Gregory Peck, pero me lo imagino en otros papeles, no en el de David. Es como... No sé, y la verdad Richard Gere tampoco. En el sentido de debilucho. Sí, así como flaquito, pequeña cosa. Es verdad. Y David no era nada así, por el decir del Tanaj, en realidad era un hombre de armas tomar. Justamente en la época en que se sitúa este amor, es la época en que David reina desde Jerusalén, ha unificado, digamos, al país y reina desde Jerusalén. Y eso fue muy importante porque es un momento de mucho esplendor. Y tú sabes que el rey David reinó casi 30 años desde Jerusalén, más otros 10 años desde otro lugar del país. Entonces, en ese sentido, también la historia de amor entre David y Batseba es una historia del poderío de David, de la forma en que ejercía el poder en ese momento. Y bueno, las fuentes, sobre todo el libro de Shmuel, el libro de Samuel, cuenta, y voy a recortar solamente las escenas que son las que nos interesan a nosotros desde el punto de vista de amor y deseo, porque esto es una historia de amor y deseo, no solamente amor. Voy a recortar las escenas que aparecen como, digamos así, fulgurantes en esta historia. David era fuerte en Jerusalén y por supuesto tenía el apoyo de
de todo el pueblo, pero también estaba librando batallas contra los enemigos que todavía no habían sido derrotados del todo. David está en su palacio y ahora nosotros podemos ver qué tipo de palacio era también. David está en su palacio y ve desde su ventana a una mujer bañándose en la azotea de una casa vecina. Y por eso digo que uno se puede dar cuenta qué tipo de palacio era el que tenía David, porque estaba muy cerquita de las casas de los habitantes. La ve, y la ve muy hermosa, ella se está bañando, y entonces, como dice el Tanaj, va y la toma, y ella viene al palacio y se acuesta con David. No aparece en el Tanaj ninguna cuestión que diga algo acerca de una negación de Batseba, más bien parece lo contrario, más bien aparece como una anuencia a esta relación. Pero resulta que Batseba estaba casada, era esposa de Uría, el herrero, y este herrero era parte de las tropas de David, con lo cual estaba ausente y estaba en la guerra. Bueno, pasa un tiempo muy cortito y Batseba viene al palacio y le dice a David que ella está embarazada. Y entonces fíjate cómo, digamos, la historia muestra esto que parece de película y que realmente se hicieron películas sobre esto. Ella le va a decir que está embarazada y entonces David piensa que lo mejor es que ese hijo de Batseba aparezca como hijo de Uría, del esposo de Batseba. Y entonces cuando Uría vuelve de la guerra, se presenta ante David y David le dice, pero ¿cómo? ¿Te presentaste en el palacio y no has ido a tu casa todavía a ver a tu mujer y estar con ella? Evidentemente, como dicen las fuentes que comentan esto, es que David quería que Uría se acueste con su mujer y este hijo aparezca como hijo de Uría. Pero Uría, la verdad que le sale mal esta partida, esta jugada, y lo que Uría le dice a David es, no voy a ir a la casa de mi mujer, a mi casa, porque mientras la gente esté en guerra, yo no puedo permitirme ningún tipo de placer. No con estas palabras, pero le deja entrever a David que de ninguna manera él va a traicionar al reino. Y entonces a David le sale mal esta jugada. Y entonces le ordena a uno de sus generales, en secreto, que lleve a Uría al frente para que esté en un lugar donde lo puedan matar y entonces eliminar así al marido de Batseba. Cosa que pasa realmente, y Uría muere en la batalla, y bueno, cuando le avisan a David que Uría muere, el embarazo de Batseba está muy avanzado y tienen un hijo. Pero obviamente esto, digamos, se nota, esta relación de David y Batseba no es una concubina más, es alguien que David ha elegido y está como elegida del rey en ese momento, y entonces el profeta Natán viene a increpar a David por este adulterio, esta traición, este asesinato, tiene todos los ingredientes desde el lado del rey David, que bueno, ya ves el poderío que tenía, pero por otro lado el Tanaj no ahorra, vamos a decir así, epítetos con respecto a David. Bueno, hubo adulterio, hubo traición, en el sentido de haber traicionado a uno de sus soldados y también, digamos, a la ley en Israel, y hubo también asesinato. Obviamente que no con las propias manos, pero él mandó a asesinar. Y entonces el profeta Natán lo acusa a David de todo esto y le dice que, bueno, la ley de Dios caerá sobre él y este hijo que ha tenido con Batseba, después de 7 días, muere. Este es un primer
primer castigo que aparece por este amor y este deseo por Bathsheba. Los datos que vienen después son los más interesantes de todos, en realidad, porque este amor de todos modos va a ser bendecido por Dios. Este segundo hijo que va a tener David con Bathsheba es el famoso rey Salomón. Es decir, Salomón es el segundo hijo de esta relación que empezó como ilegítima, vamos a decir así, y que Bathsheba pasa a vivir al palacio y pasa a ser una de las 8 esposas, en realidad la esposa preferida del rey David. Estos son los hechos y por supuesto después este amor y deseo entre estas dos personas va a ser castigado también en la disputa que hay entre los hijos de David por el trono, y sin embargo el que se va a quedar con el trono y el que va a ser bendecido para el trono es Salomón. Y el otro dato que vimos en algún momento en alguno de los programas es que David también va a ser el antecesor en la venida de Jesús, de acuerdo al cristianismo. Es decir que a pesar de esto, que es bastante grave, de alguna manera en esta relación, los resultados, por eso decíamos es un amor que finaliza bien. Cuando el Talmud trata de pensar en lo que pasó con David y Bathsheba, una de las cosas que dice, y esto a las feministas no les gustará nada, es que es Bathsheba la que tuvo la responsabilidad, no David. David tuvo otra responsabilidad, que es usar su poder para conseguir esta mujer. Pero bueno, Bathsheba tuvo su responsabilidad por no haber dicho que no. Bathsheba tuvo su responsabilidad por quizás haber querido que su hijo sea el sucesor de David. Bathsheba tuvo la responsabilidad porque, fíjate en lo que dicen, si ella sabía que el rey estaba tan cerca, no tenía que haberse desnudado y no tenía que haberse bañado a tan poca distancia del rey. Es ella la que incita esto. Del texto no se desprende eso, obviamente. Pero bueno, tú sabes que hay una mirada femenina y una mirada masculina acerca de las cosas. Uh-huh. Y en este sentido, algunos comentadores le echan la responsabilidad a Bathsheba. Y otros comentadores obviamente dicen que tuvieron la responsabilidad los dos. Pero en ninguno de los comentarios aparece como que Bathsheba no tenía nada que ver, sino que siempre, digamos, la responsabilidad fue de los dos. Lo que no se puede explicar muy bien, salvo porque cuando si tú lees estas fuentes, hay un erotismo dentro del relato que está presente y que el Tanaj no deja de mostrar. El erotismo está presente no tanto en lo que pasa realmente, digamos, en la cama del rey David, sino en cómo se manifiesta el deseo por esta mujer y cómo esta mujer responde a ese deseo y cómo el hijo de esta unión es el hijo verdaderamente deseado, y como es un hijo deseado va a ser el hijo que de alguna manera también David le lega y bendice que él sea el sucesor. Podríamos hablar muchísimo más, pero bueno, esto es más o menos, no sé cómo estamos con el tiempo, pero es más o menos esta historia, esta hermosa historia, que bueno, como te dije, ha servido y ojalá sirva para llevarlo a la pantalla de otra manera, quizás un poquito más profunda en relación a las pasiones humanas, que como se ha llevado este momento, que quizás las historias bíblicas que cuando se llevan a la pantalla un poquito pecan de una rigidez y un apego a lo literal del texto que bueno,
sería bueno que algún cineasta tome esta historia y la haga profundamente interesante. Bueno, vamos a negociar a ver si se puede escribir un buen guión para ¿Te gusta nuestros días. Almodóvar? ¿Perdón? ¿Te gusta Almodóvar? Confieso que no soy una gran fan de Almodóvar. Ajá. Lo siento. Ah, Pero no, te iba a decir que el problema es que la lección que me queda a mí es que para que el amor sea posible hay que deshacerse del tercero. ¡ay, pero qué bueno! ¡Ay, pero qué bueno! Sea este concreto o fantasiado. Porque tú, me parece que lo que has dicho entra en los vericuetos del psicoanálisis. Siempre una mujer, para ser deseada, parece ser que debe pertenecer a un tercero. Y el hombre debe vencer a ese tercero para ganarla. Exactamente. Concreto o fantasiado. Es interesante lo que dijiste, es interesante. En todo caso, esta historia lo muestra. Una pregunta, Toba. Hablabas de la relación del rey David como previo a lo que luego sería Jesús con el cristianismo. Sí. Se supone que el Mesías será descendiente por parte de padre, o sea, descendiente de la estirpe de David, ¿no? Precisamente de esta unión será. Sí, hay digamos, varias, vamos a decir así, si tú lees para atrás el Nuevo Testamento, es decir, históricamente para atrás, el Nuevo Testamento retoma esta cuestión de que Jesús era de la casa de David. Y tú te acuerdas, Maya, que hemos hecho un programa acerca de Ruth. Sí. En ese caso, Ruth, la moabita, que aparecía como casándose con Boaz, era la bisabuela del rey David. Perdón, la tatarabuela, creo, del rey David. Una mujer no hebrea, digamos. Y entonces muchos dicen que también David, como parte de aquella no claridad de pertenencia de mucha de la gente que estaba, digamos, alrededor, sobre todo de la parte este de la tierra de Canaán, David pertenecía también a pueblos originarios que no eran especialmente hebreos. Así que la ascendencia de Jesús, que se remonta tanto a David como también a Ruth, presenta una serie de vericuetos que justamente no tiene que ver, entre comillas, con la pureza, ¿sí?, que muchos endilgan a los héroes de Israel, todo lo contrario. Y entonces esta ascendencia de Jesús desde la casa del rey David también justifica la cuestión de que se erigirá un rey de la casa de Israel como el futuro redentor. Así que sí, entonces es posterior. ¿Perdón? Esto es posterior. Es Jesús quien, o sea, es a raíz de la figura de Jesús que se decide que es por línea de David, o esto ya es algo anterior que se había. No, está muy bien tu pregunta, porque en Isaías lo que aparece es que del tronco cortado de Israel saldrá el Mesías, pero Mesías ahí en Isaías más bien tiene que ver con una palabra que quiere decir ungido, es decir, del tronco cortado de Israel saldrá un rey. Pero bueno, cuando se dice Mesías, posteriormente se entiende como el Salvador. En realidad la palabra Mesías quiere decir ungido con aceite, como se ungían a los reyes en ese momento. Posteriormente, como vos decís, el cristianismo interpretó la palabra Mesías como el Salvador venido desde Dios, y no como un mero rey como cualquiera que se ungía. Así que sí, es una interpretación del cristianismo, la
con la redención. Toba, te propongo, no nos va a dar tiempo a entrar en este tema, pero te propongo que el próximo capítulo de Identidad hablemos precisamente de ese mesianismo y de la figura del Mesías y a qué nos referimos cuando hablamos de ese esperar al Mesías. Ah, buenísimo, sí, realmente es un tema interesantísimo y hoy en día muy en boga aquí también, con algunos mesías falsos. Perfecto, pues si te parece, en el próximo programa hablaremos del Mesías y del mesianismo. Cómo no, con muchísimo gusto. Muy bien, ha sido un placer volver a hablar contigo y sobre todo empezar con un amor posible, que siempre es un placer, aunque haya habido que quitarse al tercero, pero lo seguiremos hablando de amor en otros programas. Señoras, señores, muchísimas gracias. Volveremos a hablar de identidad judía dentro de 15 días.